Crecen cada día el número de focos de incendios, no solo en Brasil, sino también en los países que están alrededor. Y para tener toda esta información estamos con Eduardo Budiñas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Queremos saber cuál es el impacto, cuál es el estado del incendio ahora y justamente qué impacto está generando en la ecología y en todo el entorno. Bueno, al día de hoy el número de focos en todo Brasil aumentó, cruzó el umbral de los 80.000 focos de calor registrados por los satélites, y estos incendios afectan dentro de Brasil a la Amazonía, pero también otras grandes regiones ecológicas como el Cerrado, la Caatinga, y se extienden hacia el sur. Lo mismo está ocurriendo en la vecina Bolivia, donde el número de incendios este año es el doble que en el año pasado. Lo mismo está ocurriendo en el sur de Perú, donde se ha triplicado el número de focos de incendio. Entonces podemos decir, al día de hoy, donde recién comienza la estación de incendios, entre comillas, que la situación refleja una afectación de esa naturaleza en todo el continente a una escala enorme, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas físicas, naturales y del ambiente que están pasando efectivamente? Bueno, allí donde hay incendios desaparece todo. Entonces el paisaje que uno encuentra caminando es el de árboles calcinados, restos de alguna vegetación y de tanto en tanto incinerados los cuerpos de animales los más grandes. Entonces es realmente un efecto devastador. Ahora, también es oportuno recordar que la práctica de prenderle fuego al bosque húmedo o al bosque seco era parte de una estrategia que usaban los pequeños campesinos y los indígenas para limpiar, hacer claros para sus plantíos. Claro. Ahora, esa práctica tradicional de tiempo atrás, que era limitada, de pequeña escala, en pequeño número, con la llegada de colonos, sobre todo los que expanden la ganadería extensiva en los trópicos, ha generado esta situación de devastación, porque estamos hablando ahora de miles de hectáreas que están en llamas, ¿no? Las políticas gubernamentales ahora, específicamente de Bolsonaro, también han promovido estos incendios masivos para la agricultura y para trabajar la tierra. Sí, las políticas del gobierno Bolsonaro han liberalizado y han desmontado los controles. Entonces, esto ocurría en el pasado, pero había más controles. Esto no está ocurriendo en la actualidad, pero lo importante para advertir a los televidentes que el fuego no tiene ideología por detrás. Entonces ustedes tienen desde la extrema derecha el desmontaje de las políticas ambientales en el Brasil de Bolsonaro, pero aumentaron también al doble los incendios en Bolivia, desde el otro extremo ideológico, por medidas muy similares de expansión de los permisos de deforestación en el oriente boliviano. Entonces, esta presión que hay por aumentar las áreas de cultivo y las áreas de pastoreo es enorme. ¿Qué está detrás de esta presión? Las exportaciones, sobre todo, de commodities agrícolas a China. La pregunta que nos hacemos todos, que es el título que se le da al Amazonas, ¿es el pulmón del mundo? ¿Qué tan importante es el oxígeno que se emite desde allí para el resto? ¿Es el pulmón del mundo? No, bueno, no es el pulmón, son esos eslogans que a veces se difunden en los titulares de prensa, pero es uno de los decenas o centenares de grandes pulmones que tiene el planeta. Cualquier cataclismo en la Amazonía o en los otros bosques tropicales va a tener repercusiones dentro de los países afectados, dentro de toda América del Sur y también planetarias. O sea, lo que suceda en la cuenca amazónica y por debajo en la cuenca amazónica, ya rumbeando, digamos, hacia Uruguay o hacia Argentina, lo que ocurra en el Cerrado afecta, por ejemplo, el régimen de lluvias y la dinámica de toda la cuenca del Plata. Entonces estamos atados unos con los otros. ¿Cuánto se puede llegar a afectar lo que nos rodea a nosotros en la cuenca del Río de la Plata a raíz de la cuenca amazónica? Bueno, eso no es bien conocido porque hay más estudios locales por un lado y más estudios planetarios. Lo que sucede a nivel continental, hay más incertidumbre, la investigación científica es más escasa y están sus primeros pasos, pero hay evidencia de que puede afectar el régimen de lluvias en toda la cuenca del Plata. Ahora, en paralelo a esto, que sería la consecuencia ecológica palpable,
me parece que también hay consecuencias en la Cuenca del Plata de la reacción de la ciudadanía y de los gobiernos de saberse parte de un ecosistema mayor que es toda esta América Latina. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, las reacciones del gobierno en Argentina de Macri, que se pone en contacto con Bolsonaro para ver qué pasa, y acá tenemos candidatos a la presidencia que también expresan su preocupación. Dando un paso más en este razonamiento, Uruguay, como sucede en Argentina, etcétera, también tiene sus propias Amazonías, entonces debería cuidarlas. Entonces mi mensaje, pensando de la escala uruguaya, es que no caer en el facilismo, digamos, de recuperando la metáfora bíblica, de ver la paja en el ojo ajeno cuando tú tenés la viga, no ver el incendio en el país ajeno, cuando nosotros tenemos aquí serios problemas, como lo que ocurre con la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía, o la implantación de la nueva planta de celulosa en el Río Negro, ¿no? Claro, bien. Pensando un poco a futuro, ¿no? Todas estas pérdidas que estamos hablando de vidas, del medio ambiente, del ecosistema, ¿cuántos años se tarda en recuperar todo esto que se perdió? Bueno, depende de qué lado estés. Si tú sos el agricultor ganadero que quiere liberar tierra para pastoreo, a los pocos meses viene un pasto que pueda aprovechar tu ganado. Si tú querés hacer otro tipo de prácticas agropecuarias o una recuperación mínima, estamos hablando por lo menos de 20 años. Si es en aquellos bosques maduros, en aquella selva madura, estamos hablando posiblemente de 100 a 200 años para recuperar esa diversidad. ¿Qué debería hacer entonces el gobierno de Bolsonaro y sus efectivos para poder detener esto en este momento? ¿Qué es lo que no se está haciendo y por qué no se puede parar el fuego? Bueno, el gobierno de Bolsonaro hace todo lo contrario, porque ha desmontado la fiscalización de las infracciones ambientales, ha relajado el control de la deforestación y además constantemente emite mensajes políticos de que debe avanzarse en una apropiación más intensiva de la naturaleza. Tiene un lío interno enorme, donde por un lado hasta ese sector agrícola muy conservador, muy tradicionalista, que quería desmatar todo el bosque, está preocupado porque teme sanciones comerciales de los países importadores, por ejemplo, europeos, hasta la oposición y la alerta de los propios ambientalistas dentro de Brasil. Entonces esto exige un cambio de rumbo y un cambio de institucionalidad, comenzando posiblemente por la remoción del ministro del Ambiente. Fíjense que en Brasil el ministro del Ambiente hasta tiene causas judiciales en marcha, por un lado, y por el otro lado ha minimizado muchas de estas problemáticas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que ocurre en Brasil otra vez repite a lo de los países vecinos, es tener un ministro del ambiente que se especializa en no cuidar el ambiente. Claro. Es como tener un ministro de salud que está más preocupado por el desempeño económico de la farmacéutica que por la salud pública. Bueno, eso está ocurriendo en el terreno ecológico. ¿No está lloviendo en la Amazonia? ¿Cuánto incide el tema de la afectación climática ahora? Los registros que hay es que este año está lloviendo por encima del promedio de la estación seca. Entonces, por lo tanto, no puede aducirse que esto se debe a una falta de lluvias. Bien. ¿Y se prevé algo en los estudios de cuánto tiempo más puede llegar a extenderse? Esto recién comienza. Estamos en el inicio de la temporada de incendios. Lo que ha sucedido, porque este escándalo global, y además estamos dentro de la cifra de los años anteriores todavía, yo creo que es por una serie de factores. Entre ellos es que hubo un inicio más o menos simultáneo por dinámicas y discusiones dentro de Brasil, donde varios hacendados decidieron iniciar los fuegos simultáneamente el 10 de agosto. El segundo elemento es que por casualidades climáticas el humo llegó a Sao Paulo. Entonces esa gente que vive en las ciudades, que cree que la Amazonía está en otra dimensión, se vio enfrentada a este cataclismo. Y el tercero es que, como todos son pícaros, no faltó el aprovechamiento político de otros países, como puede ser Francia, sumado a las torpezas diplomáticas de Bolsonaro de pelearse simultáneamente por la conservación de la Amazonía con Noruega y Alemania a la vez. Entonces ese cóctel internacional, el cambio de opinión pública dentro de Brasil, generó esto.
Y también en paralelo, los incendios que en este momento hay en Bolivia sí son muy graves y sí están teniendo mucha afectación. Bien, bueno, muy clara y muchísima la información que nos da Eduardo Budiñas, que también trabajó en Canal 4, me recordaba hace muchos años teniendo ese espacio de ambiente en el informativo, así que muchas gracias por estar con nosotros, estamos en contacto para ver cómo avanza toda esta situación. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ti y gracias por el cafecito también.